Bienvenidas y bienvenidos a la sesión sobre el futurismo, la primera sesión dedicada a una de las vanguardias artísticas que va a influir en las tendencias del diseño. Hay un problema en relación al futurismo. Muchos de los artistas aún tienen derecho a sus obras, entonces no se pueden mostrar en el video. Sin embargo, les sugiero buscar concretamente a Severini, no lo vamos a ver, que él estudió con Seurat y entonces tiene un montón de conocimientos post-impresionistas que va a aplicar al futurismo, y Prampolini, que es todo un experimentador con métodos y técnicas que pertenecen al diseño gráfico. Entonces vale la pena que se den una explorada en las redes para encontrar información de ellos. ¿Cómo inició el futurismo? Hay que pensar el futurismo en tres aspectos. Uno, todo lo que le va a dar al diseño gráfico, que sobre todo es un trabajo tipográfico y de composición. Dos, como vanguardia artística, que es fantástica. Y tres, lamentablemente, como movimiento político. Como movimiento político deja mucho que desear. Apoyaron el régimen fascista de Mussolini, destruyeron obras de arte porque les parecía, y hasta cierto punto tienen razón, que Italia estaba encapsulado en el arte renacentista, y entonces que desde el Renacimiento no se estaba generando nada nuevo porque era demasiado apabullante y demasiado intimidante. Entonces había que destruir esas obras de arte. El problema es cuando literalmente se meten a bibliotecas y a museos a romper cosas. Pero se entiende que efectivamente Italia necesitaba despertar del Renacimiento. Marinetti es el fundador, que además era poeta y escribió el manifiesto futurista y decía: queremos liberar de los incontables museos que la cubren como incontables cementerios. Así es como se refiere al arte renacentista italiano. Son fanáticos de la tecnología que está relacionada con el movimiento, automóviles, bicicletas, motocicletas, y les parece que lo más fantástico que se ha logrado en la historia de la humanidad es precisamente la rapidez del movimiento. Entonces, muchas de sus obras están inspiradas por esto. Juegan con la repetición de figuras para que parezca que se mueva. En ese sentido, les sugiero buscar la obra de Mujer desnuda bajando las escaleras de Duchamp, que es una de las obras en las que más claro queda cómo replicaban estas figuras. Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido por una belleza nueva, la belleza de la velocidad, un coche de carreras con su capo adornado con grandes tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo, un automóvil rugiente que parece que corre sobre la metralla es más bello que la victoria de Samotracia. La victoria de Samotracia es esta escultura espectacular que no tiene ya cabeza, pero que es la Nike alada y parece que el vestido es transparente a pesar de ser solo una escultura. Continúa Marinetti: no hay belleza sino en la lucha. Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra. La pintura ha de ser concebida como un asalto violento contra las fuerzas desconocidas para reducirlas a postrarse delante del hombre. Es decir, también son fanáticos de la guerra, de la tecnología de la guerra, y por eso van a apoyar el régimen fascista, y algunos de ellos directamente van a pintar escenas de la Primera Guerra Mundial. Este trabajo que ven en la imagen es del trabajo de Marinetti, y si se dan cuenta tiene un juego muy interesante con la tipografía. Al principio los confundieron con los cubistas hasta que los vieron juntos en una exposición y les quedó claro que era distinto uno de otro. Marinetti iba un día en un coche, vio como otro automóvil atropellaba a un ciclista y le pareció que la escena era bellísima con las ruedas volando por el aire, y entonces decide iniciar el futurismo. Y dice: llamo a una revolución tipográfica dirigida contra los conceptos idiotas y nauseabundos del viejo y convencional libro, con su papel hecho a mano y las decoraciones del siglo XVII de dioses y adornos, con sus grandes iniciales y mitológica vegetación, sus listones y epígrafes. El libro debe ser la expresión futurista de nuestras ideas, futuristas e incluso más. Mi revolución está dirigida contra lo que se conoce como la armonía tipográfica de la página, que es contraria al estilo, el movimiento y el flujo. Ese es un ataque directo al estilo de los arts and crafts. Y Marinetti lo que dice es: si escribes la palabra libertad, se tiene que ver libre, no encasillada en un interlineado y en una retícula toda cuadrada. Y entonces publica un poema, al principio lo publica en un periódico, luego lo va a hacer un libro que se llama Sanctuntum, en donde cada palabra se ve como el sonido que produce. Esa revolución tipográfica va a cambiar para siempre la historia del diseño, además de que es un buen diseño el que hace Marinetti. Fortunato Depero, en términos de diseño gráfico, tal vez sea el más grande de los futuristas. Él dijo: el arte de futuro tendrá un fuerte sentido de anuncio publicitario, es decir, él está directamente influido por la propaganda en lugar de que la propaganda esté influida por su arte, porque le parece que en esta publicidad está contenido toda la potencialidad del arte, toda la tecnología humana, y que hay que responder a la evolución del ser humano.
En 1919 abre lo que se va a llamar la Casa d'Arte Futurista en Rovereto, en donde vende muebles, objetos, pósters y tapices. Entonces formalmente tiene un ala de diseño industrial, el futurismo, y de lo que están enamorados es del diseño industrial de los coches italianos. Bugatti ya anda por ahí, que a Bugatti lo vemos en el Art Deco, pero es precisamente ese tipo de objetos los que llaman su atención. Eventualmente Fortunato se va a vivir a Nueva York, trabaja como escenógrafo hasta que los neoyorquinos se dan cuenta que tienen a un super diseñador y lo contratan como diseñador. Su más destacado trabajo es un catálogo de Bolted Book que pueden ver ustedes en internet. Les sugiero consultarlo, sí es extraordinario. Y aquí tienen una, un cartel diseñado por Depero Fortunato. Vale la pena además, si pueden, ver a los futuristas en vivo más que en imágenes, pero es un poco complicado porque no hay muchos coleccionistas de arte o museos que anden tras los que destruyeron arte. Ya como Bala, él está enamorado de la velocidad de los coches de carreras y va a replicar esta idea de los coches de carreras y hace secuencias dinámicas. Por ejemplo, aquí el gatito lo que está haciendo es moviéndose de alguna manera. Si lo pudiéramos correr como una caricatura, lo que deberíamos ver es el gato cambiando de posiciones y no muchos gatitos, sino uno solo, hace cuenta. Trabaja con líneas curvilíneas porque las curvas generan este movimiento inspirado por las llantas del coche, obviamente, y tiene un dominio de las formas geométricas extraordinario para lograr este movimiento que todos los estudiantes de diseño que estén llevando morfología sabrán por qué es tan importante el dominio de las figuras geométricas para aparentar movimiento. Carlo Carrà comienza con el futurismo en la Primera Guerra Mundial, en 1914. Inicia haciendo collage sin referencias figurativas, es decir, sin texto ni pistas, que eso lo hace verse más bien cubista. Sin embargo, su motivo también es la tecnología en movimiento y eventualmente entra al mundo de la propaganda futurista. Este es un trabajo ya de diseño gráfico. El señor está obsesionado con la guerra, tan obsesionado va a estar con la guerra que renta un departamento que da un campo de batalla para poder pintar las batallas. Y copia esto que había hecho Marinetti de que las palabras se vieran como sonaban. Y entonces, por ejemplo, cuando hace un cañón, escribe la palabra boom y parece, la tipografía en sí misma sugiere que el sonido es boom. El lenguaje que él busca recrear en sus obras es el del telégrafo, porque le parece que ese es el lenguaje del futuro. Digo, obviamente es un error pensarlo, pero vamos, iba hacia las telecomunicaciones. En ese sentido tenía razón. Al último que vamos a ver es Umberto Bocchioni, de los más extraordinarios pintores que va a tener el futurismo. Domina las figuras geométricas, trabaja sobre todo con triángulos repetidos, tiene diseño gráfico. Igual, su diseño gráfico aún tiene derechos, entonces si quisieran verlo, búsquenlos, no son difíciles de encontrar en Google. Y él busca las emociones crudas, provocarte una sensación automática al momento de ver su pintura, sea angustia, sea tristeza. Logra el efecto del movimiento al distorsionar las figuras a partir de un punto de fuga y líneas que forman triángulos, como una hélice. Él, por lo que está inspirado es por las hélices, pero al final todos están inspirados por formas de transporte modernas o que en su época eran modernas. Vale la pena, incluso si no están de acuerdo con los futuristas, conocer más el trabajo de ellos e ir buscando todas las líneas que generaron los futuristas, porque además a partir de ahora van a ver cómo el resto de las vanguardias y varias tendencias del diseño se van a dedicar a pelearse con los futuristas. Entonces su influencia es fundamental, independientemente de su ideología.